La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Continuamos hoy nuestra presentación de esta carta de Pablo a los Romanos. Ya comentábamos en nuestro anterior podcast que es tal vez la carta más densa, completa, escrita por Pablo para una comunidad que no fundó por él y por lo tanto no está tan centrada en alguna problemática o problemáticas propias de lo que esa comunidad estaba viviendo, sino que el motivo de la carta es comunicar pues básicamente el credo de Pablo, que era lo que él predicaba, sobre qué sustentaba su fe cristiana y la manera como la compartía. Ya hemos comentado que Pablo está planeando un viaje hacia Occidente, pasando por Roma, pero con la perspectiva de llegar a los confines del imperio, que en aquel entonces era Hispania, en la península ibérica, lo que hoy en día es España. Describimos algo de la comunidad, una comunidad propia de la capital del imperio y por lo tanto una comunidad cosmopolita. Si le habrían llegado a Pablo las informaciones de aquellos que habían estado ahí, que conocían a los cristianos de Roma, una comunidad que probablemente era en su gran mayoría de origen grecorromano, es decir, lo que llamamos paganos, seguidores de la religión, filosofía grecorromana, pero que también, ya para el momento en que se escribe esta carta, en el año 57 o 58, ya había recuperado algo de su población judía y por lo tanto habría judeocristianos que anteriormente en el año 49 habían sido expulsados por Claudio. La carta de Pablo a los romanos es sobre todo una carta que describe el contenido de la experiencia de Dios de Pablo. Ese contenido podemos intuirlo en las otras cartas. Pablo nos deja, previo a este texto, ninguna otra descripción a fondo de qué es lo que él compartía, en qué tenía puesta su esperanza, cuál era su fe. Y esto porque seguramente la práctica era acompañar a las comunidades que fundó a que accedieran a esa experiencia de Dios. Y lo que vemos después en las cartas que ya hemos comentado, pues son correcciones cuando la gente se aparta, sobre todo por los síntomas que presentan de división, de malestar, sobre todo de falsificación o traición a los valores propios de quien vive en comunión con Dios, pues son correcciones de Pablo y no tanto el contenido o la doctrina. Ya decía que sí podemos encontrar pinceladas o hacer inferencias, de en qué consistía esta enseñanza. Pero en la carta de Pablo a los romanos tenemos muchísimo más material para poder adentrarnos a lo que se ha llamado el Evangelio de Pablo, la buena noticia de Pablo. Queda suficientemente claro quiénes son los destinatarios, son las comunidades cristianas de la capital del imperio. Tiene, tal vez más que las otras cartas, este sentido de epístola, no está dirigida a una persona, sino a un colectivo desde la esperanza de que se pueda leer en público y ese público, esas comunidades en su totalidad, vayan conociendo la figura de Pablo. Muy probablemente Pablo le escribe en el último viaje, la última vez que pasa por Corinto, ya decíamos años 57, 58, antes de ir a Jerusalén, a aquel viaje descrito con mucha claridad en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que desemboca en este problema fuerte de Pablo en Jerusalén, la persecución que vive, su arresto y cuando es enviado a Cesarea de Filipo, desde donde apela al César y eventualmente hace este viaje a Roma, no como se lo habría imaginado originalmente, sino en condición de preso, remitido al César para ser juzgado. Escribe esto, la carta, con la intención de, una vez entregada la colecta que lleva a la comunidad de Jerusalén, podríamos pensar que él tal vez tenía la esperanza de una reconciliación, no solo con la comunidad de Jerusalén, sino con las autoridades judías de la época, algo complicado. Sabemos que
pues uno de los principales problemas, obstáculos de la predicación de Pablo eran o el judaísmo más recalcitrante, aquellos que se oponían a él de las autoridades de las sinagogas que iba encontrando, o posteriormente estos mensajeros de la iglesia de Jerusalén, judeocristiana, que tenían una visión judaizante, como hemos dicho, que pretendían que para poderse salvar, para poder ser fieles a la buena noticia de Jesús, quienes se convirtieran, es decir, adoptaran el camino cristiano, se tenían que hacer judíos también. Y ya hemos visto con bastante profundidad por qué Pablo rechaza eso, no solamente como innecesario, sino como contraproducente, inclusive con la capacidad de echar por tierra la experiencia cristiana de Dios centrada en la gratuidad del amor de Dios, que eso es lo que salva. Pues precisamente ese es el centro y el tema de la carta. ¿Qué es lo que salva? ¿En dónde está la salvación? Pablo va a estar contraponiendo dos alternativas, dos propuestas que existían, desde luego en la sociedad de la época y en particular en la sociedad romana, previa a la llegada del cristianismo, de la buena noticia de Jesús. Por un lado, las prácticas propias del paganismo o de la cultura grecorromana, que Pablo, ya veremos desde muy al inicio de su presentación, subraya cuáles son sus límites o sus fragilidades y cómo no tiene la capacidad de llevar a quienes adopten esa perspectiva al encuentro con la verdad con B mayúscula, ¿no? Al encuentro con el Dios vivo. Pero tampoco la otra propuesta que también Pablo presenta y con la cual polemiza, que es el judaísmo propio de su época, la piedad judía de su época, de la que él surgió, ¿no? Y que conoce perfectamente bien, el fariseísmo. Entonces constantemente va a estar contraponiendo la propuesta cristiana, esta novedad de una salvación que no está en, digamos, un culto externo, rituales que pretendan llevar al ser humano a encontrar la verdad y por lo tanto la vida plena, la vida eterna, y tampoco sistemas filosóficos o doctrinales más desde esta perspectiva mental de descubrir una verdad a través de ese camino. Para Pablo, y es lo que va a presentar de manera particularmente clara en esta carta, lo único que salva es el encuentro interpersonal con aquel que en esa relación interpersonal le transmite al creyente la experiencia del Dios vivo. Es decir, el encuentro con una presencia que a través del amor transforma la vida. Sana, recordemos que sanar y salvar tienen el mismo origen etimológico. Este encuentro interpersonal con el resucitado sana y por lo tanto salva. Ya veremos que hablar del resucitado es hablar también del crucificado. El resucitado es aquel que vive ya la última palabra de Dios, la plenitud de la vida, sustentada en el dinamismo del amor como entrega, que es lo que nos transmite el testimonio de Jesús en la cruz. Pues hasta aquí esta presentación. Ya mañana nos adentraremos a este texto con toda su riqueza, con toda su profundidad y sobre todo con toda su actualidad. Sigue siendo muy pertinente para nuestra reflexión y práctica espiritual. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.